Acababa de comprar una casa hermosa, de esas que una se imagina durante toda la vida. Pero justo antes del día de la mudanza, mi nuera me salió con que sus papás y su hermana, recién divorciada, también se iban a venir a vivir con nosotros. Cuando la confronté, se enojó y me soltó. Tu opinión no importa, la decisión ya está tomada. Así que me armé un plan. Al día siguiente, cuando llegó con sus papás, se quedó helada con lo que vio. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Sentí cómo la sangre se me subía al rostro. 40 años trabajando, guardando euro por euro, y todo lo invertí en esa casa. No era solo una construcción, era mi sueño hecho realidad, el lugar que imaginé por décadas, algo que al fin podía llamar mío después de tantos años de sacrificios. Y ahora mi nuera, que ni un centavo puso para esa casa, se sentía con derecho a decidir quién iba a vivir ahí. Traté de mantener la calma, pero la indignación se me escapó en la voz. Pero esa casa la compré yo. Lo mínimo sería que me preguntaran antes de decidir algo así. Sherlyn dejó su copa de vino sobre la mesa con un pequeño clac, que sonó más a amenaza que a ruido. Sus ojos se pusieron duros, su sonrisa desapareció. Tu opinión no importa, repitió con un tono parejo pero filoso. La decisión ya está tomada. Sentí un nudo en el pecho. Esa frase fue como una bofetada directa. Jared al fin habló, pero con una voz bajita, como pidiendo tregua. Sherlyn, podrías decirlo de otra manera. Pero ella ni lo dejó terminar. Lo interrumpió con la misma frialdad. Ya resolví todo. No te preocupes, mamá. Mañana a las 10 llegan. Lo miré, esperando que dijera algo para defenderme, pero solo agachó la cabeza, sin atreverse a verme a los ojos. El ambiente se volvió pesado, como si el aire tuviera piedras. No quería pelear, no quería que la cena se volviera un campo de batalla. Me levanté, me fui sin decir nada. Subí a mi cuarto, cerré la puerta con llave, me senté derecha en la cama y me quedé viendo la lámpara del techo. La luz amarilla apenas y lograba disipar el torbellino que traía por dentro. La casa de mis sueños, la que me costó toda una vida, de pronto parecía un territorio hostil para el que no tenía armas. Me quedé ahí, callada, tragándome la rabia y la tristeza. 40 años dedicados por completo a la familia, a Jared, al futuro que imaginé para nosotros. Y ahora eran ellos mismos los que me hacían sentir de más, como si todo lo que hice no valiera nada. Solo unas horas antes pensaba que este día era especial, que ya solo faltaba uno más para mudarnos a esa casa nueva, la que me costó tanto conseguir. Después de 40 años de trabajo duro, desde los días rompiéndome el lomo en el taller textil hasta las noches contando cada centavo de ahorro, por fin tendría un hogar digno, con 4 recámaras y un jardincito lleno de sol. Era un sueño que tenía desde joven, cuando todavía caminaba de la mano con Enrique, mi esposo, y nos prometíamos que algún día tendríamos una casa de verdad. Enrique ya no está, pero yo cumplí esa promesa, sola. Aquella tarde regresé cansada pero aliviada, después de ir a medir las cortinas para la casa nueva. Apenas abrí la puerta, un olor riquísimo a comida recién hecha salió desde la cocina. Me pareció extraño. Sherlyn, mi nuera, nunca se metía a cocinar, ni siquiera en las fiestas o navidades. Ella solía quedarse sentada con el celular o viendo la tele, mientras yo andaba corriendo entre ollas y sartenes. Entré y vi la mesa puesta con esmero, algo que no era común. Un mantel blanco impecable, un florero con flores frescas al centro y hasta una botella de vino tinto, algo que casi nunca se compraba en esta casa porque es un gasto innecesario, como decía la misma Sherlyn. Me detuve, tratando de entender qué estaba pasando. Jared salió del cuarto y al verme sonrió. «Llegaste justo a tiempo, mamá». Sherlyn preparó una cena especial para celebrar que nos mudamos a la nueva casa. Lo dijo tan contento, como si fuera algo común, pero algo no me cuadraba. ¿Sherlyn organizando una cena especial? Nunca lo había hecho, ni cuando ascendieron a Jared, ni en mi cumpleaños. Asentí, me quité el abrigo y me senté, intentando no pensar demasiado. Tal vez cambió, me dije. Tal vez por fin me ve como parte de la familia.
Sherlyn salió de la cocina con una charola de carne asada con mole que olía delicioso. A un lado, arroz amarillo estilo mexicano y una canasta de tortillas doraditas. Llevaba un vestido azul claro y el cabello recogido en alto, nada que ver con su imagen descuidada de siempre. «Siéntese, mamá, que caliente sabe mejor», dijo con una voz suave y cercana que me sorprendió. Le sonreí y asentí, sintiendo un calorcito en el pecho. En todos los años que vivimos juntas, Sherlyn siempre mantuvo cierta distancia conmigo. Era callada, seria, a veces ni respondía cuando le daba los buenos días. Por eso, verla así de atenta me hizo sentir genuinamente feliz. Pensé que quizá esta nueva casa sería también un nuevo comienzo para todos. Empezamos a comer. Sherlyn sirvió el vino y alzó su copa. Por este nuevo comienzo para nuestra familia. Jared brindó con ella y yo tomé un sorbo. Tenía ese sabor amargo suave pero agradable. Sherlyn hablaba más que de costumbre. Me preguntó sobre las cortinas, sobre la colonia nueva. Incluso me halagó por el color de pintura que elegí. Le respondí, intentando que no se notara mi sorpresa. Jared también hablaba. Contó que quería comprar una tele grande para la sala. El ambiente era cálido, como si por fin los tres fuéramos una familia de verdad. Pensé que tal vez había sido muy dura con Sherlyn antes. Tal vez solo necesitaba tiempo para abrirse. Pero al final de la cena, mientras me comía la última tortilla, Sherlyn cambió el tono. Seguía sonriendo, pero con una seguridad extraña, como si todo ya estuviera decidido. «Ah, por cierto, mañana cuando mamá se mude a la casa nueva, va a haber un pequeño cambio», dijo mientras tocaba su copa suavemente con los dedos y me miraba directo a los ojos. Levanté la vista, un poco desconcertada. «¿Qué cambio?», pregunté, con voz tranquila, aunque algo dentro de mí ya presagiaba lo peor. Sherlyn sonrió, y ahora noté que había algo forzado en esa sonrisa. A mis papás les acaban de quitar el departamento. Vanessa, mi hermana, también se acaba de divorciar y está sin trabajo. Así que, todos se van a venir a vivir con nosotros en la casa nueva. Lo soltó así, como si fuera la cosa más normal del mundo, como si yo no tuviera derecho a opinar. Me quedé en shock. La copa en mi mano de pronto se sintió pesadísima. Volteé a ver a Jared, esperando que dijera algo, pero él solo bajó la mirada al plato, en silencio, como si no hubiera oído nada. El ambiente se volvió tenso, sofocante. Traté de mantener la calma, respiré hondo y pregunté, «¿Y esto cuándo lo platicaron conmigo? Esa casa la compré yo, ustedes lo saben». Sherlyn seguía sonriendo, pero su tono se volvió más filoso. «Ay, mamá, no es para tanto. La casa tiene 4 recámaras, una para ti, una para nosotros, otra para mis papás y la última para Vanessa». Así de simple. Se encogió de hombros, como si todo ya estuviera decidido y mi opinión no valiera nada. Dijo que mi opinión no importaba. Negué con la cabeza, sin pensarlo, porque solo yo sabía que nunca había tenido voz en esta casa. Cerré la puerta de mi cuarto. El clic seco del cerrojo sonó como si dejara el mundo afuera. Mi cuartito, al que me mudé para ceder la recámara principal a Jared y Sherlyn, apenas tenía espacio para una cama individual, un closet viejo y un estante de madera. En el estante, el retrato de Enrique, mi esposo, seguía mirándome en silencio. Apagué la luz, me recosté, pero los ojos me ardían y no podía dormir. ¿Cómo iba a dormir si el mundo se me había venido abajo en medio de una cena que yo pensaba que era el inicio de una nueva etapa? Afuera se seguían oyendo los platos en la cocina. Sherlyn estaba lavando, o tal vez nomás haciendo como que, porque también se oía el agua correr y la tele puesta con un programa de comedia tonta. Las carcajadas de la televisión no me aliviaban nada. La frase de Sherlyn no paraba de repetirse en mi cabeza. «Tu opinión no importa». No era solo una frase, era como un cuchillo clavado en lo más hondo, en un corazón ya cansado de tantos años de aguantar. Me quedé ahí, con la mano sobre el pecho, tratando de respirar parejo, pero cada respiro pesaba más que el anterior. Como a las 10 de la noche, alguien tocó la puerta suavemente. «Mamá». Era la voz de Jared, bajita, dudosa, como la de un niño que sabe que hizo algo mal.
Sherlyn no quiso hacerte sentir mal, solo que todo pasó muy rápido. Escuché la torpeza en su voz, pero no alcanzaba para calmarme. Jared, el hijo que crié sola, por quien vendí la moto de su papá para pagarle la universidad, ahora estaba del otro lado de la puerta, defendiendo a la esposa que acababa de faltarme al respeto. No abrí, solo le dije desde dentro, con voz serena: «Mañana te tienes que levantar temprano, ya duérmete». Jared dudó. Lo escuché quedarse ahí parado un rato, pero al final se fue. El sonido de sus chanclas arrastrándose se fue alejando, dejándome sola con un silencio eséuro. Me senté y prendí la lámpara. La luz amarilla apenas iluminaba la cobija vieja. Saqué papel y pluma del cajón y empecé a hacer una lista. Servicio de mudanza, tienda de muebles, proveedor de agua, internet, electricista. Escribía cada cosa con la mano temblorosa, no de cansancio, sino de coraje. Esta casa, mi sueño de toda la vida, ahora era algo que Sherlyn había transformado en un lugar donde ya no cabía yo. Cada línea escrita era una forma de no perder el control, de no dejar que la rabia me consumiera. De pronto, el celular vibró. Un mensaje de Sherlyn. «Mañana a las 10 llegan mis papás y Vanessa, que todo esté listo». Ni una disculpa, ni una pizca de consideración. Escribía como si diera órdenes, como si yo fuera la sirvienta de la casa que yo misma compré. Miré la pantalla, apreté el celular tan fuerte que se me pusieron blancos los nudillos. No respondí. Apagué el teléfono y lo aventé a un lado. Esa sensación de ser menospreciada, de que me hicieran a un lado, no era nueva, pero esta vez era diferente. Esta vez ya era demasiado. Jalé la caja de metal vieja desde debajo de la cama, donde guardo todos mis papeles importantes. Adentro estaban el contrato de la casa, las copias certificadas, los recibos de pago y la libreta de ahorros que ahora está vacía porque metí hasta el último euro en esa casa. Fui sacando cada hoja, revisando línea por línea, cada sello. Todo está a mi nombre. Teresa María Álvarez. No aparece el nombre de Jared ni el de Sherlyn. Esa casa es mía, hecha de sudor, de lágrimas, de noches sin dormir juntando centavo por centavo. Abracé el folder contra el pecho, como si estuviera abrazando mi propia vida. No voy a dejar que nadie me la quite. Ya era pasada la medianoche. Me levanté, me quité la pijama y me puse una blusa con pantalón largo. Fui al estante, tomé una velita, la encendí y la puse frente a la foto de Enrique. La llama parpadeaba y el humo se elevaba en espiral. Miré a los ojos amables de mi esposo en la foto y susurré: «Ya no voy a dejar que nadie me pisotee, Enrique. Nunca más». No lloré, pero sentí como si se encendiera una llama en el fondo de mi pecho, no para quemar, sino para alumbrar el camino. Volví a la cama, guardé el folder con cuidado en el bolso. Revisé la lista de trámites, anoté unos números que tenía que marcar en la mañana. Apagué la luz, me acosté, pero no cerré los ojos. Me quedé mirando el techo. Me sentí feliz, pensando que mi hijo había encontrado una buena compañera. Poco después, me pidieron irse a vivir conmigo, en mi casa rentada, apretada y con poco espacio, solo unos meses, mientras se estabilizaban económicamente. Acepté de inmediato. Incluso me mudé a un cuartito diminuto que antes usaba como bodega y les dejé la recámara principal. Esa casa, aunque modesta, se llenó de alegría cuando Sherlyn anunció que estaba embarazada. Me emocioné tanto que se me olvidó el cansancio. Me encargué de cuidarla en todo. Le cocinaba cosas nutritivas, le lavaba la ropa, no la dejaba mover ni un dedo. Mis ahorros se fueron acabando entre comprarles un coche, arreglar la casa, pagar servicios y hasta cubrir la cuenta de Netflix que tanto le gustaba a ella. Compré una cuna bonita de madera soñando con el día en que cargaría a mi nieto. Pero luego Sherlyn perdió al bebé. Fue un golpe durísimo para todos. Después de eso, decidió no tener hijos nunca más. Me entristecí, pero traté de consolarla, pensando que necesitaba tiempo para sanar. Desde entonces, Sherlyn cambió. Se volvió fría, apenas me hablaba.
Yo le daba los buenos días y apenas asentía sin contestar. Cuando terminaba de lavar los trastes, ella entraba a revisar y los reacomodaba como si no estuvieran limpios. Un día, le preparé una sopa de col que antes le encantaba, y solo probó una cucharada para después empujar el plato con cara de asco. ¿Cómo puede cocinar así, mamá? No me la puedo comer. Me quedé paralizada, pero solo forcé una sonrisa y me puse a recoger. En otra ocasión, le comenté que dejaba los zapatos regados en la entrada y me respondió con desprecio: «Mamá, ya hablé mucho, yo me sé cuidar sola». Cada vez que eso pasaba, me encerraba en mi cuartito, cerraba la puerta y me repetía que ella aún estaba dolida, que tenía que tener paciencia. Pero mi paciencia se fue agotando poco a poco. Una noche de insomnio, fui a la cocina por un vaso de agua y, sin querer, escuché a Sherlyn decirle a Jared: «Tu mamá compró la cuna y las cosas del bebé demasiado pronto. Eso trajo mala suerte y por eso perdimos al niño». Me quedé parada detrás de la puerta, apretando el vaso con fuerza, sintiendo el corazón hecho pedazos. Jared no dijo nada, solo guardó silencio. Volví a mi cuarto, me acosté y las lágrimas comenzaron a rodar. No culpo a Sherlyn por la pérdida del bebé, pero sí la culpo por echarme la culpa, y culpo a Jared por no decir una sola palabra para defenderme. Desde entonces, empecé a esconder mi dolor, a actuar como si nada pasara, pero dentro de mí ya sabía que, para ellos, yo ya no era parte de esta familia. Hace 5 años empecé a ahorrar euro por euro. Anotaba todo en una libreta, reduje todos mis gastos, dejé cosas sencillas como el café en la calle o unos zapatos nuevos, todo para cumplir mi sueño, tener una casa propia, un lugar donde pudiera vivir sin depender de nadie. Hace 3 semanas firmé el contrato de compra, una casa de 4 recámaras, con un jardín soleado atrás, a 20 minutos en camión del centro. Yo misma elegí cada cosa: un sillón gris claro, cortinas azul cielo, una mesa de comedor firme, una cama cómoda. Nada lujoso, pero todo elegido con amor. Ya había planeado mandar plantar rosales y poner nuevas baldosas en la entrada con mis propias manos. Pensé que ahí sería feliz siendo yo misma, y sin embargo, aquí estoy, sentada en los escalones fríos, con el expediente en los brazos y el café frío al lado. No es que no quisiera que Sherlyn y su familia vivieran conmigo, es que no podía aceptar que me trataran como si no existiera. Esa casa era el sueño de mi vida, algo que me costó años de esfuerzo. Y Sherlyn, con solo decir «tu opinión no importa», lo volvió algo que ya no reconocía. Jared, mi hijo, por quien sacrifiqué todo, eligió callar mientras su esposa me humillaba. Vi el reloj, 6:30 de la mañana. El sol ya iluminaba el callejón. Me levanté con el expediente aún en brazos. El dolor seguía ahí, pero no iba a dejar que me aplastara. Saqué el celular y revisé la lista de llamadas: mudanza, muebles, instalación de internet. Respiré hondo y marqué el primer número. Era hora de actuar, no para vengarme, sino para protegerme y cuidar el sueño por el que trabajé toda mi vida. Llamé a la mudanza. «Quiero cancelar el traslado», dije con voz firme pero tranquila. Del otro lado, la persona dudó. «Si cancela tan repentino, tendrá una penalización del 15%. ¿Está segura?». Respondí sin pensarlo. «Sí, lo asumo. Cancele todo». Confirmaron, aún sorprendidos, pero no me importó. Colgué y llamé a la tienda de muebles. «Quiero devolver todo lo que compré», dije. «Está todo nuevo, sin usar. No necesito reembolso completo». El encargado dudó. «¿Va a devolver todo? ¿El sillón, la mesa, la cama, hasta las cortinas?». Asentí, aunque no pudiera verme. «Así es, estaré en la casa para abrirles». Quedaron de pasar a las 7:30 de la mañana. Seguí llamando. Al del internet, aire acondicionado, agua purificada, iluminación. A todos les dije lo mismo: «Ya no necesito el servicio. Quédense con el equipo, considérenlo un regalo». Cada llamada duraba solo unos minutos, pero con cada una me sentía más libre, como si me quitara un grillete del cuerpo. No lo hacía por coraje ni por venganza. Lo hacía porque necesitaba recuperar el control de mi vida, eso que dejé ir por demasiado tiempo.
7 de la mañana ya había amanecido por completo. Jared y Sherlyn seguían dormidos en la recámara. Me puse el abrigo y revisé el bolso. Carpeta de documentos, llaves de la casa, lista de contactos. Salí sin hacer ruido, cerrando la puerta con cuidado para no despertar a nadie. La callejuela estaba en silencio. Solo se escuchaban unos perros ladrando a lo lejos. Caminé hasta la avenida principal y tomé el camión rumbo a mi nueva casa. En menos de media hora ya estaba frente al portón de hierro de aquella casa de 4 habitaciones, la misma que alguna vez imaginé como mi nuevo hogar. El cielo estaba despejado y el sol iluminaba el jardincito. Pero yo ya no sentía esa emoción de antes. Esa casa ahora solo me recordaba la traición de mi propia familia. El camión de la mueblería ya me esperaba. Un señor de mediana edad, con uniforme, bajó y me preguntó: «¿Usted es la señora Teresa? Venimos por los muebles». Asentí con la cabeza, abrí el portón y los dejé pasar. Empezaron a desmontar uno por uno los muebles que elegí con tanto cuidado. El sofá gris claro que probé durante horas, el comedor de madera donde imaginé cenas familiares, la cama suave que iba a reemplazar el colchón viejo del cuarto de servicio. Se movían rápido, acomodando todo con orden en el camión. Uno de los cargadores, un joven de 20 y tantos, miró alrededor y preguntó: «¿Si va a llevarse todo? Esta casa está re bonita». Solo asentí y respondí con voz tranquila: «Ya no la necesito». Él me miró con curiosidad, pero no dijo nada más. Fui a la cocina y desmonté con mis propias manos las cortinas azul cielo que escogí porque me recordaban el color de los ojos de Enrique. Las doblé con cuidado, las metí en una bolsa de plástico y se las di a uno de los muchachos. Con cada objeto que salía, la casa se iba quedando vacía, como si nadie hubiera vivido ahí, como si nunca nadie hubiera soñado con ella. No sentía tristeza, solo una claridad extraña. Si esa casa ya no era mía, si ya no representaba lo que alguna vez significó para mí, entonces prefería dejarla completamente vacía. Me senté en el piso frío de loseta, saqué una hoja y un bolígrafo de mi bolso y escribí una nota breve. Si querían una casa gratis, al menos debieron preguntarme primero. Esta era mi casa. Pero si mi opinión no importa, entonces tampoco tiene sentido este lugar. Todo ha sido cancelado. Teresa. Dejé la nota justo en medio de la sala, donde la luz del sol que entraba por la ventana la hacía resaltar como una declaración. Me levanté, eché un último vistazo. Ya no había sofá, ni comedor, ni cortinas, ni una sola silla. Solo quedaban las paredes vacías y mi nota. Cerré la puerta con llave, salí y respiré el aire fresco de la mañana. Se escuchaban pájaros por ahí, pero yo ya no estaba para fijarme en eso. Saqué el celular y pedí un taxi. Cuando el coche amarillo se detuvo, el conductor, un señor mayor, me preguntó: «¿A dónde va, señora?». Respondí con calma: «Al Hotel Hilton». Me subí, la puerta se cerró y el coche arrancó. No volteé a ver la casa ni una sola vez. Esa casa fue el sueño de mi vida, pero ahora solo era una carcasa vacía. Si Sherlyn y Jared la querían, recibirían justo eso, lo que quedó. Ni más, ni menos. Dentro del coche abrí el bolso y revisé los documentos. Contrato de compra, recibos de pago, todo seguía ahí, todo a mi nombre. No hacía esto para parecer fuerte ni para vengarme. Lo hacía porque merezco respeto, porque tengo derecho a opinar sobre mi propia vida. Sherlyn podrá creer que lo que digo no vale, pero va a aprender que esta suegra no se deja mangonear. El taxi avanzaba por calles llenas de movimiento. Miré por la ventana y vi cómo la gente comenzaba su día. Una señora empujaba un carrito repleto de rosas. Un señor mayor tomaba café en la banqueta. La vida seguía, y yo también. No sabía qué me esperaba más adelante, pero tenía algo claro. De ahora en adelante, iba a vivir para mí, no para nadie más. A las 9:55 de la mañana, justo cuando dejaba mi bolso sobre el piso de la habitación del Hilton, una habitación sencilla con una ventana que daba a una pequeña plaza, mi celular vibró. En la pantalla apareció un mensaje de Jared. «Mamá, ¿dónde estás? Ya vamos camino a la casa nueva». Miré el mensaje.
Pasé el dedo por la pantalla y desactivé las notificaciones. No quería contestar, no quería dar explicaciones. Lo que hice esta mañana ya lo decía todo. La casa por la que trabajé toda mi vida, el lugar donde soñé con tener días tranquilos, ahora estaba vacía, con solo una carta que dejé al centro del piso. Si Sherlyn pensaba que mi opinión no valía nada, le iba a demostrar que sí tengo derecho a decidir sobre lo que es mío. Me senté en la cama, abrí la app de las cámaras de seguridad instaladas en la nueva casa. La pantalla del teléfono se encendió, mostrando claramente la entrada principal. Sherlyn estaba ahí, con una chamarra roja y un iPhone en la mano, con una expresión segura de sí misma. A su lado estaban sus padres, don Joseph, alto y delgado, con gorra, y doña Fernanda, con el cabello recogido y cargando una bolsa. Vanessa, la hermana de Sherlyn, arrastraba 2 maletas grandes, un bolso con aparatos eléctricos y una maceta pequeña. Incluso llevaba al gato en una jaulita, y se alcanzaba a escuchar un miau débil a través de la cámara. Jared venía al final, con los hombros caídos, la cabeza baja, como si no quisiera enfrentar lo que estaba por ver. Sherlyn sacó la llave de repuesto de su bolsa y abrió la reja. Empujó la puerta y todos entraron detrás de ella. En la pantalla se veía claro. La puerta se abrió de golpe, pero adentro no había nada. Ni sillón, ni mesa, ni cama, ni siquiera las cortinas azul cielo que había elegido con tanto cuidado. Las paredes vacías y el sol entrando por la ventana hacía brillar el piso de loseta. Mi carta yacía ahí, en medio de la sala, blanca como una declaración. Todos se quedaron quietos, sin decir nada por unos segundos. La primera en hablar fue Vanessa, confundida. ¿Qué pasó aquí? Sherlyn se agachó, tomó la carta y la leyó por encima. Vi cómo sus ojos se agrandaron y de pronto gritó, ¿qué rayos hizo? Sacó el celular y empezó a marcarme una y otra vez. Yo, sentada en la habitación del hotel, miraba cómo el teléfono vibraba sin parar, pero no contesté. Cuanto más llamaba Sherlyn, más segura me sentía de mi decisión. Ella no me preguntó cuándo se trajo a toda su familia, así que yo tampoco tenía por qué darle explicaciones. Jared comenzó a caminar por la casa, abriendo puertas, revisando la alacena, pero todo estaba vacío. Se detuvo en la sala, miró la carta en el suelo y suspiró. Mamá ya se llevó todo. Su voz era bajita, como si entendiera que ya no había vuelta atrás. Don Joseph, parado junto a la puerta, negó con la cabeza y le susurró a doña Fernanda. Yo pensé que nos estaba invitando a vivir con ella. Doña Fernanda respondió en voz baja, pero lo suficiente para que la cámara lo captara. Nos metimos en un lío. Vanessa, por su parte, arrastró las maletas hacia el patio, murmurándole algo al gato en la jaula, con cara de enojo y desconcierto. Sherlyn no dejaba de llamarme. Ya iba en la 10ª llamada cuando decidí contestar. No quería seguir con esa tensión, pero tampoco pensaba permitirle que creyera que podía seguir dándome órdenes. ¿Bueno?, dije con voz tranquila, casi fría. De inmediato, Sherlyn gritó. «Mamá no puede hacer esto. ¿A dónde se llevó todas las cosas? Esta casa es de toda la familia». Respiré hondo y respondí con calma. «Sí, fui yo. La casa es mía, ¿no? Tengo derecho». Mi tono era sereno, pero cada palabra era como un golpe seco. Ella seguía gritando. «No puede hacer esto. ¿Quién se cree que es para decidir todo por su cuenta?» Sonreí con frialdad, aunque no podía verme, pues justo lo acabo de hacer. Y colgué. Apagué el celular y lo dejé sobre la cama. Me levanté y fui hacia la ventana del hotel. En la plaza de abajo empezaba el bullicio, gente caminando, unos niños corriendo detrás de un balón. Miré la escena y sentí un alivio extraño. Esta mañana, cuando cancelé el servicio de mudanza, devolví los muebles y quité las cortinas una por una. No lo hice por enojo. Lo hice porque necesitaba recuperar el control de mi vida. Durante 40 años viví por otros, por Enrique, por Jared, incluso por Sherlyn. Cedí, me sacrifiqué, y a cambio solo recibí indiferencia y frases como «tu opinión no importa». Ya fue suficiente. No iba a seguir viviendo como una sombra en mi propia casa.
Pensé en la carta que dejé sobre el piso. No era larga, pero decía todo lo que tenía que decir. No la escribí para reprochar ni para vengarme. La escribí para recordarme a mí misma que merezco respeto, que mi sueño de toda la vida no puede ser menospreciado. Volví a la cama, abrí el bolso y revisé los documentos. El contrato de compraventa, los recibos, todo seguía ahí, prueba de que esa casa era mía, solo mía. No sé qué harán Sherlyn y Jared después de esto, pero hay algo que tengo claro. No volverán a entrar a esa casa como si les perteneciera. La dejé vacía, no para destruir mi sueño, sino para protegerlo. Si esa casa ya no era un lugar donde podía ser yo misma, entonces prefería verla vacía. Observé la habitación del hotel. Era sencilla, una cama, una mesa pequeña y la ventana que daba a la plaza. El pasillo afuera estaba en silencio, sin gritos, sin el arrastre de sandalias, sin la voz dura de Sherlyn. Me senté en la cama, acomodé los papeles y pedí un café al cuarto. Cuando lo trajeron, di un sorbo. El aroma amargo y suave se extendió por mi pecho. Por primera vez en muchos días, sentí paz, como si, aunque fuera temporal, este fuera el lugar al que realmente pertenecía. Al mediodía bajé a recepción a pedir prestada una plancha. Estoy en la habitación 211. ¿Me puede prestar una plancha un momento? Claro, aguánteme tantito, respondió sonriendo una recepcionista joven y entró a un cuarto de empleados. Mientras esperaba, un señor de cabello entrecano y camisa azul clara se acercó y me saludó. ¿Acaba de llegar? Soy José, del 209. Me sonrió con tanta amabilidad que no pude evitar sentirme más tranquila. Le respondí. Estoy en la 211. Teresa. Extendió la mano. Su palma era cálida, muy distinta al frío que me había rodeado en los últimos días. Me invitó a sentarme con él en la cafetería del vestíbulo. Dudé un momento, pero luego asentí. Una charla breve no le hace daño a nadie. Pedimos 2 cafés. José me contó que antes era profesor de literatura y que llevaba varios años jubilado. Me dijo que enviudó hace 10 años y que sus hijos viven en otra ciudad. Casi no lo visitan. Estoy aquí porque me gusta la tranquilidad, comentó, mirando por la ventana. Este hotel no es mi casa, pero me hace sentir libre. Asentí mientras tomaba otro sorbo de café, sintiendo una conexión con él. José me preguntó, ¿y usted? ¿Qué la trajo al hotel? Me quedé pensando un momento y respondí. Necesitaba un lugar solo para mí. Él me miró con curiosidad, pero sin juzgarme. Luego asintió como entendiendo que no quería dar más detalles. No insistió, simplemente empezó a contarme sobre una banda en vivo que suele tocar en el Parque Central, a la que él va seguido. Esa noche, regresé a mi cuarto, cerré la puerta y me senté en la cama con el celular en la mano. Abrí la aplicación de las cámaras de seguridad de mi nueva casa, con curiosidad por saber qué estaba pasando. La pantalla se iluminó mostrando la sala completamente vacía. Sherlyn y Jared estaban en medio del cuarto discutiendo fuerte. Sherlyn caminaba de un lado a otro, señalando con el dedo mientras gritaba algo. Jared no decía nada, con la cabeza agachada y las manos en los bolsillos, como un niño regañado. Afuera, el señor Joseph y doña Fernanda estaban sentados en las escaleras, rodeados de maletas y bolsas. Vanessa estaba en una esquina del patio, llamando un taxi mientras cargaba una canasta con su gato, visiblemente molesta. Viendo todo eso, no sentía alegría ni satisfacción, solo una especie de vacío. Aquella casa, que alguna vez fue el sueño de mi vida, ahora no era más que un cascarón vacío. Apagué la pantalla, dejé el celular a un lado y empecé a tomar la sopa de pollo caliente que me había traído el hotel. Estaba sabrosa y reconfortante. El teléfono vibró con un mensaje de José. ¿Le gustaría ir mañana al Parque Central? Hay música en vivo, está muy bonito. Sonreí y le contesté sin pensarlo mucho. Claro, me encantaría. No estoy segura de por qué respondí tan rápido. Tal vez por la amabilidad de José, o simplemente porque sentía ganas de hacer algo distinto, algo solo para mí. Al día siguiente, me levanté temprano y corrí las cortinas. La luz del sol llenaba la habitación e iluminaba la placita de abajo, donde algunas personas paseaban a sus perros.
Me puse una blusa color beige, me recogí el cabello y revisé mi bolso. Cartera, llaves del cuarto y la carpeta de papeles que siempre cargo como si fuera un amuleto. Al bajar al lobby, José ya me esperaba con una chamarra ligera y una gorra. ¿Lista, Teresa?, me dijo con entusiasmo. Asentí y salimos caminando rumbo al parque. El parque central estaba más animado de lo que imaginaba. Una banda en vivo tocaba un bolero de los de antes, de esos que Enrique solía poner en la radio de la cocina. José me llevó a una banca cerca del escenario y compró 2 vasos de limonada bien fría. Nos sentamos a escuchar la música, platicamos un poco del clima y de lugares donde se come rico por ahí. José me contó de su época como maestro, de los alumnos traviesos pero entrañables. Yo le compartí algunas historias de mis días en la fábrica textil, de cómo, a pesar del cansancio, siempre encontraba tiempo para hornearle algo a Jared. Nadie habló de familia ni de penas. Solo fueron charlas sencillas, pero bastaron para que me sintiera un poco más ligera, como si estuviera viviendo otra vida, una donde las heridas ya no dictaban cada paso que daba. De camino al hotel, José señaló una panadería pequeña. La próxima vez la invito a un pan de elote ahí, está buenísimo. Me reí. Si está tan bueno como dice, voy a pedir otro. Él soltó una carcajada, y las arrugas en su cara se notaron aún más. Al llegar al hotel, le di las gracias y subí a mi cuarto. Abrí la ventana y dejé que entrara el aire fresco. El celular seguía en silencio, sin ningún mensaje de Jared ni de Sherlyn. No me sorprendía, tampoco lo esperaba. Lo que pasó esa mañana en la casa nueva fue la confirmación definitiva. Ya no soy una mujer a la que se puede pasar por alto. Me desperté, no a gritos ni reproches, sino eligiendo vivir para mí misma. Han pasado 2 días desde el fracaso de la mudanza, y ya me estaba acostumbrando al ritmo del Hilton. La habitación pequeña con ventana a la plaza, los pájaros cantando en la mañana, y ese silencio tan raro me hacían sentir que por fin podía respirar. No prendía el celular muy seguido, no quería llamadas ni mensajes de Jared o Sherlyn. La carta que dejé en el piso de la casa vacía decía todo lo necesario. No esperaba que la entendieran, solo que se dieran cuenta de que ya no soy alguien a quien se puede subestimar. Esa mañana, sentada en el escritorio del cuarto, abrí mi libreta de gastos y anoté algunas cosas. El café, la limonada de ayer con José y un poco de dinero apartado para mañana. Me gusta esta sensación, tener el control de todo, sin que nadie se meta, sin que nadie dé órdenes. De repente, el celular sonó con un número desconocido. Dudé, pero contesté. «Perdón, ¿es la señora Teresa?» La voz era suave, un poco insegura. Respondí. «Sí, ¿quién habla?» «Soy Fernanda, la mamá de Sherlyn». Me quedé en seco, agarrando fuerte el teléfono. Fernanda, la madre de Sherlyn, con quien nunca había hablado directamente, ahora me estaba llamando. No sabía qué esperar, pero su tono no tenía nada de hostil, así que escuché. Fernanda siguió hablando, con una voz tranquila pero sincera. «Sé que no tengo derecho a meterme, pero solo quiero decirle algo. Joseph y yo no sabíamos que usted no estaba de acuerdo con que nos mudáramos. Sherlyn nos dijo que usted misma nos había invitado. Ayer, al escucharlos discutir, fue que nos enteramos de que nunca lo aprobó». Sus palabras fueron como un golpe de aire que me hizo detenerme. Sherlyn había mentido, no solo a mí, también a sus padres. Me quedé callada unos segundos. Luego dije, «Ya entendí». Mi voz sonaba estable, pero por dentro todo se movía. No dudaba de Fernanda, solo que me daba cuenta de que todo era más complicado de lo que creía. Fernanda continuó, con más inseguridad. «Nos sorprendió mucho. Si hubiéramos sabido la verdad, jamás nos habríamos metido así. Yo le pido una disculpa». Su disculpa me tomó por sorpresa. Me había preparado para un reclamo o una justificación, pero no fue así. Fernanda hablaba con arrepentimiento genuino, no porque ella tuviera la culpa, sino porque la metieron en una situación injusta. Seguí siendo cautelosa, pero mi voz se suavizó. «No les culpo. Solo estoy cansada de que no me tomen en cuenta para decisiones que afectan mi vida». Fernanda suspiró del otro lado, como si entendiera exactamente cómo me sentía. «Sé lo que se siente.
dijo. Ya nos fuimos a quedar con un amigo, pero Joseph dijo que, si usted lo permite, le gustaría verla, hablar cara a cara, no para justificar nada, solo para que no haya más malentendidos. Me quedé pensando. Fernanda y Joseph no eran los responsables. Ellos también fueron víctimas de las mentiras de Sherlyn, igual que yo. No quería cargar rencores contra personas que ni siquiera conocía. Sonreí con suavidad, con un tono menos tenso. Está bien. Mañana por la tarde nos vemos en la cafetería detrás de la catedral a las 4. Fernanda me agradeció. Su voz sonaba más aliviada. Gracias, Teresa. Vamos a llegar puntuales. Colgué. Dejé el celular sobre la mesa y miré por la ventana. La plaza de abajo estaba llena de vida. Unos niños corrían detrás de una pelota. Sus risas flotaban en el aire. No sabía cómo saldría la reunión de mañana por la tarde, pero sí sabía que no quería llegar cargando rencor. Limpié esa casa no por venganza, sino para proteger mi sueño. Si Fernanda y Joseph querían aclarar las cosas, yo estaba dispuesta a escuchar. No porque me hubiera ablandado, sino porque quiero vivir una vida libre de resentimientos. Esa tarde salí a caminar con José al Parque Central, como me había invitado el día anterior. La banda seguía tocando, un bolero suave que me hizo pensar en los días cuando Enrique aún vivía. José compró 2 aguas de limón y me contó de una vez que dio clase a un grupo de alumnos tremendos y cómo al final le regalaron un dibujo de él parado frente al pizarrón. Me reí y le conté de cuando Jared era pequeño y me pedía tamalitos de elote cada fin de semana. La plática fue tranquila, nadie tocó temas dolorosos. Al volver al hotel, José me dio una galletita de una panadería cercana. Considéralo un regalito de bienvenida de tu nuevo vecino. La tomé con una sonrisa. Gracias, José. Mañana le invito a un café para saldar la deuda. Esa noche, en mi habitación, abrí la API de la cámara de seguridad. La casa seguía vacía, ni un alma. Sherlyn y Jared ya no estaban. Seguramente se habían ido después de la pelea de ayer. Apagué la pantalla y tomé un sorbo de té caliente del hotel. Ya no sentía ese euro en el pecho. La llamada de Fernanda me hizo ver que no todos son como Sherlyn. Hay personas, como ella y Joseph, que están dispuestas a pedir perdón, a aclarar lo necesario. A la tarde siguiente, llegué al café detrás de la catedral 10 minutos antes. Elegí una mesa de madera en un rincón discreto, con vista a la plaza bulliciosa, pero con la privacidad suficiente para hablar. Pedí un café negro sin azúcar y di un sorbo. El amargor me despejó. No sabía a dónde llevaría esa conversación, pero no llegué con rencores. La carta que dejé en esa casa vacía me liberó del daño que Sherlyn y Jared me causaron. Ahora solo quería hablar con Fernanda y Joseph, no para reclamar, sino para cerrar un capítulo caótico de mi vida. Justo a las 4 de la tarde, Fernanda y Joseph entraron al café. No venía ni Vanessa ni Sherlyn, lo cual me dio un poco de alivio. Joseph llevaba una camisa azul oscuro, bien puesto, con una gorra en la mano. Su rostro se notaba tenso, como si se preparara para una charla difícil. Fernanda traía una bolsita de tela, el cabello recogido en una coleta baja, la mirada un poco incómoda pero amable. Al verlos entrar, me puse de pie, les sonreí y les ofrecí asiento. No quería que el ambiente se pusiera frío, así que hablé con suavidad. Tomen asiento. ¿Les traigo un café? Fernanda asintió y agradeció, mientras Joseph dejaba su gorra sobre la mesa y se sentaba algo rígido. Después de intercambiar algunas frases corteses sobre el clima y el tráfico, Joseph carraspeó, rompiendo el silencio. Me miró, suspiró y dijo: «Le creímos a Sherlyn. Ella nos dijo que usted se sentía sola, triste, que quería compañía». Hizo una pausa, como eligiendo con cuidado las palabras. Incluso nos dijo que se alegró al saber que queríamos venir a vivir con usted. Fernanda intervino, con voz más baja pero sincera. De verdad creímos que era una invitación. Si hubiéramos sabido que usted no estaba de acuerdo, jamás nos habríamos traído a toda la familia así nada más. Yo escuchaba, girando suavemente la taza de café sobre la mesa. Lo que decían no me sorprendía.
pero igual me removía por dentro. Sherlyn no solo me había dejado fuera de una decisión importante sobre la casa, también les había mentido a sus propios padres, arrastrándolos a una situación de la que no sabían nada. Miré a Fernanda y a Joseph, dos personas mayores, con el cabello ya encanecido y la mirada llena de remordimiento. Suspiré y dije despacio: no estoy sola, solo me acostumbré a que me dejaran de lado durante mucho tiempo. Mi voz no tenía reproche, era solo una verdad que llevaba tiempo aceptando, pero que ya no quería seguir viviendo. Fernanda bajó la cabeza, apretando con fuerza el asa de su bolso. «Si usted nos lo permite», dijo con voz temblorosa, «me gustaría compensarlo empezando de nuevo, esta vez, escuchándola de verdad». Sus palabras me tomaron por sorpresa. Yo esperaba una discusión ligera o al menos algunas justificaciones, pero no fue así. Fernanda y Joseph no venían a defender a Sherlyn. Venían porque querían hacer lo correcto, reparar el daño aunque no fuera del todo culpa suya. Sonreí y mi voz sonó más suave. Quiero tener mi espacio, así que me temo que no puedo vivir con ustedes, pero creo que podríamos intentar vivir cerca, ser vecinos y llevarnos bien. Me detuve, observando su reacción. Fernanda levantó la mirada, sus ojos brillaban más, y Joseph asintió, con los labios apretados como si tratara de ocultar una sonrisa. Continué, con un tono algo más ligero para relajar el ambiente. Pueden quedarse en la casa 3 meses, mientras consiguen algo. Compartimos los gastos y dejamos claro el espacio de cada quien. Pintaré los límites, como si fueran los de un tendedero. Joseph soltó una carcajada, la primera desde que había entrado. «Si va a marcar el espacio, yo seré el vecino buena onda», dijo con voz cálida. Fernanda también sonrió, apoyando la mano sobre la mesa en señal de agradecimiento. «Es usted muy generosa, Teresa», dijo. «Respetaremos todos sus límites». Asentí y tomé otro sorbo de café. El ambiente en el café se volvió más agradable, como si hubiéramos llegado a un acuerdo sin necesidad de firmar nada, solo con sinceridad. La plática cambió a temas más ligeros. Fernanda habló de su época como enfermera, de los turnos nocturnos y de pacientes que aún la recordaban a pesar de los años. Joseph contó de su trabajo como supervisor de almacén y de cómo una vez resolvió un robo invitando al ladrón a un café para platicar. Yo compartí algunas anécdotas de mis días en la fábrica textil, de cuando me doblaba sobre las máquinas, pero aún así sacaba tiempo para hacer pan de elote para Jared. Hablamos de salud, de cómo ha subido todo en el súper últimamente y de los puestos buenos que hay por el barrio. Me di cuenta de que Fernanda y Joseph eran como yo, gente que ha trabajado toda la vida y solo quiere un lugar tranquilo para pasar los años que le quedan. Después de más de 1 hora, Joseph se puso de pie. Se colocó el sombrero y dijo: «Me voy, todavía tengo que empacar algunas cosas. Gracias, Teresa». Me dio la mano, un apretón firme y sincero. Fernanda se quedó un rato más y me propuso caminar juntas hacia la plaza. Salimos del café, con la luz suave de la tarde bañando las calles empedradas. La plaza estaba llena de vida. Niños jugando, algunos adultos mayores sentados en las bancas leyendo el periódico. Fernanda me contó más sobre sus hijos, sobre las veces que ella y Joseph discutían, pero luego se reconciliaban con una comida sencilla. Yo le hablé de Enrique, de cómo le gustaba cantar boleros mientras cocinaba. Nos reímos, no por algo particularmente gracioso, sino por el simple gusto de compartir. De regreso al hotel, murmuré: «A veces uno encuentra un alma afín justo en la vejez, sin esperarlo». Fernanda lo escuchó y sonrió al voltear. «Así es, Teresa. A veces los extraños te entienden más que tu propia familia». Asentí con la cabeza, sintiéndome más ligera. Ese encuentro no solo me ayudó a aclarar las cosas con Fernanda y Joseph, sino que reforzó mi determinación. Vivir para mí, no dejar que nadie más me menosprecie. Había despertado, no cerrándome al mundo, sino abriéndome a quienes me respetan. Al despedirnos en la esquina, Fernanda me tomó de la mano. «Nos mudaremos a tiempo y seremos buenos vecinos, señora». Le sonreí y le apreté la mano suavemente. «Confío en ustedes».
Regresé al hotel caminando más ligera. Ya no me sentía sola, aunque viviera sola. Fernanda y Joseph, José y todas las personas que aún están por venir, ellos son prueba de que la vida aún tiene cosas buenas, si me atrevo a buscarlas. Días después de esa charla en el café con Fernanda y Joseph, regresé a la casa nueva para acomodar algunas cosas y dejarla lista para que se quedaran provisionalmente, como habíamos acordado. La casa seguía vacía, pero ya había llevado unas sillas de madera, una mesa pequeña y algunos artículos básicos para que pudieran instalarse. Estaba en la cocina limpiando el marco de la ventana, sintiendo el aire fresco del pequeño jardín trasero. Ya no me sentía cargada como antes. Hablar con Fernanda y Joseph me ayudó a cerrar una herida, a recuperar la fe en que no todo el mundo es como Sherlyn, lista para tratarme como si no valiera nada. Mientras limpiaba el cristal, tarareaba un viejo bolero cuando escuché que un auto se detenía frente al portón. Miré hacia afuera y vi un coche plateado estacionado justo en la entrada. Sherlyn bajó del auto vestida con una blusa blanca y una falda negra impecable, pero con el rostro duro, como si trajera consigo una tormenta. Detrás de ella venía Jared, encorvado, evitando mi mirada, como si no quisiera enfrentarme. De los asientos traseros bajó un hombre joven, vestido con traje gris y portando un folder en la mano. Abrí el portón. Me planté firme y hablé con voz serena pero firme. Si vienen a disculparse, adelante. Si vienen a exigir, pueden regresarse. Sherlyn alzó la cabeza, desafiante. Usted no tiene derecho a sacarnos de esta casa. La casa también es de Jared. Jared intentó calmarla, con voz baja. Sherlyn, ya, venimos a hablar, nada más. Pero ni así pudo mirarme a los ojos. Los pasé a la sala, donde solo había 4 sillas de madera que había traído hace poco. Fernanda y Joseph estaban en la cocina tomando té. Al oír el ruido salieron, pero se quedaron en silencio en una esquina sin intervenir. Invité a los 3 a sentarse y miré al hombre del traje. Se presentó. Soy Rafael, abogado. Necesitamos que nos demuestre que esta casa le pertenece. Asentí con la cabeza, entré a la recámara y saqué una carpeta de mi bolso. Frente a Rafael coloqué las escrituras, el contrato de compraventa y todas las facturas de pago, todo a nombre mío, Teresa María Álvarez. Hablé claro. No he firmado ningún documento de cesión, donación ni copropiedad. Esta casa es un bien exclusivamente mío, está legalmente notariado. Si quieren meterse en lo legal, no tienen cómo ganarme. Rafael hojeaba el expediente y asentía con la cabeza sin decir nada. Pero Sherlyn no pudo mantenerse tranquila. Se paró de golpe y gritó con voz chillona. Nosotros también somos familia de mamá. ¿Por qué nos trata como si fuéramos unos parásitos? ¿Alguna vez ha pensado en cómo se siente su propio hijo? ¿O solo quiere quedarse sola, aferrada a esa casa hasta morirse ahí? Sus palabras fueron como cuchillos, pero no dejé que me afectaran. Ya había soportado suficientes faltas de respeto de su parte, y esta vez no pensaba quedarme callada. Antes de que pudiera responder, Fernanda se adelantó y le gritó: «Sherlyn, ya basta. ¿Así te enseñé a hablarle a tu suegra?» Su tono era firme pero no molesto, como el de una madre que intenta corregir a su hija. Joseph intervino con voz más baja. «Sherlyn, tu suegra nunca nos invitó. Tú les mentiste». Fernanda continuó, con voz suave pero firme. «Estamos aquí como invitados, no como dueños. ¿Qué te enseñamos tu papá y yo? ¿Te enseñamos a mentir y a faltarle el respeto a los mayores?» La sala se quedó en completo silencio. Sherlyn se quedó parada, con la cara roja, sin poder decir una palabra. Me giré hacia Jared y por primera vez en meses lo miré directo a los ojos. «¿De verdad te parece bien que tu esposa me hable así?», pregunté con voz calmada, pero cada palabra pesaba como piedra. Jared bajó la cabeza y respondió en voz baja, como un niño regañado. «Perdón, mamá. Dejé que todo se saliera de control. Yo no sabía que Sherlyn les había mentido a sus papás». Su disculpa me sorprendió. Vi que sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no me dejé ablandar. Había entregado mi vida por Jared,
pero su silencio cuando Sherlyn me humilló era algo que no podía ignorar. Sherlyn de pronto cambió el tono, con los ojos llorosos y un gesto de arrepentimiento. Mamá, si nos corre, no sabemos qué vamos a hacer. No tengo trabajo y Jared está endeudado. Perdónanos. Solo queríamos un lugar para empezar de nuevo. La miré. Vi arrepentimiento en su rostro, pero no estaba segura si era real o solo una actuación más. Fernanda me miró con compasión y dijo: Teresa, si quiere decirles que no, lo entiendo, pero si les deja un caminito, uno pequeño nada más, tal vez puedan seguir solos. Suspiré y miré a cada uno. Rafael anotaba en silencio, Fernanda y Joseph juntos con ojos esperanzados, Jared con la cabeza baja y Sherlyn con los ojos llorosos. Hablé despacio, con voz firme. Los voy a perdonar por respeto a tus papás, porque al menos ellos sí supieron pedirme perdón de verdad, pero a ustedes no los voy a mantener ni un día más. Sherlyn levantó la cabeza, confundida. ¿Qué quiere decir, mamá? Le respondí sin titubeos. No voy a partir la casa, no los voy a dejar quedarse, no les voy a prestar dinero ni a firmarles nada. Ya son adultos. Si ya son grandes para tomar decisiones sin avisarle a su madre, también son grandes para mantenerse por sí mismos. Jared asintió, con los ojos aún húmedos pero la voz tranquila. Sí, mamá, tiene razón. Vamos a buscar dónde vivir. No la molestaremos más. Lo miré y vi un destello del niño que una vez fue, el que me abrazaba llorando cuando perdió a su papá. Bajé un poco el tono. El día que puedan vivir con lo que ganen por su cuenta, ese día regresen. Entonces los invitaré a comer como familia de verdad, no como una carga. Jared asintió suavemente, tomó de la mano a Sherlyn y se fueron. Antes de cruzar la puerta, el muchacho volteó a verme con una mirada llena de gratitud. Sherlyn guardó silencio, sin mirar atrás. Fernanda y Joseph los acompañaron hasta la reja y luego regresaron a la cocina a seguir tomando té. Yo me quedé sola en la sala, mirando hacia el jardincito. No sentía satisfacción, solo alivio. Me había plantado, no por venganza, sino para defender mi propio valor. Sherlyn y Jared podrán empezar de nuevo, pero tendrán que hacerlo por su cuenta, como lo hice yo toda mi vida. He despertado, y esta vez no voy a permitir que nadie me haga sentir como una carga en mi propia casa. Ha pasado un mes desde aquel día en que enfrenté a Sherlyn y Jared en la casa vacía. Ya dejé el Hotel Hilton y regresé a vivir en el hogar que siempre soñé. Ahora la casa ya no se siente vacía. Traje una mesa sencilla de madera, unas cuantas sillas y un florero pequeño de cerámica que puse en la cocina. En el patio, los rosales que planté comenzaron a florecer, rojos y vivos bajo el sol de la mañana. Cada día me levanto temprano, preparo una taza de café caliente y abro la ventana para que entre el aire fresco. La cocina se llena de luz cuando coloco unas rosas recién cortadas en el florero, justo en el centro de la mesa. Esta ya no es solo una casa. Es el lugar donde por fin siento que estoy viva, sin que nadie me menosprecie. Fernanda y Joseph se mudaron hace 3 días, tal como habían dicho, a un departamento pequeño cerca del Mercado San Pedro. Antes de irse, Fernanda me abrazó fuerte y me susurró: si llega a sentirse solita, yo sigo haciendo tamales cada domingo, Pase cuando quiera. Yo me reí, le apreté la mano y le respondí: iré, pero llevando el café que le debo. Joseph me dio una palmada en el hombro, con voz baja pero firme. Si alguien le molesta, me avisa. Aún tengo algunos amigos en la policía. Asentí, conmovida por su cariño sincero. Ya no eran solo vecinos temporales, se habían convertido en personas que realmente valoro. Cada fin de semana, Fernanda o Joseph pasan por aquí. A veces traen una bolsita de naranjas frescas del mercado, otras veces unos panecillos recién horneados, y en ocasiones solo vienen a jugar dominó conmigo en la mesa de la cocina. Nunca se quedan mucho tiempo, tampoco se meten en mis asuntos. En esas visitas, yo preparo té, corto un poco de pan dulce y platicamos de cosas simples. Que si subió el precio del jitomate, que si abrieron una nueva cafetería cerca de la iglesia, o cómo preparar mole con la receta secreta de familia que Fernanda tanto presume. Esos momentos me hicieron entender que esta casa no es solo un techo,
Es un lugar donde las personas llegan y se van con respeto. Ya no me parece vacía. Empecé a participar en actividades comunitarias, algo que antes jamás me imaginé hacer. Me anoté como voluntaria en un orfanato cercano, ayudando a repartir comida y leyendo cuentos a los niños. Una vez, una niña me regaló un dibujo todo chuequito y me dijo: «Abue, aquí está usted riéndose». Tomé el dibujo y sentí una calidez en el pecho que no sé explicar. También me metí a una clase de baile en el centro cultural. Me costó seguir el ritmo del salsa, pero me reí como nunca. José, el vecino del hotel, me invitó al club de canto del barrio. Al principio dudé, pero al final me animé a intentarlo. Un viernes por la noche, me animé a subir al escenario del club y canté un bolero viejo que a Enrique le gustaba mucho. Mi voz no era bonita y hasta me equivoqué en algunos compases, pero al mirar hacia abajo vi a José, sentado, aplaudiendo con una sonrisa de oreja a oreja. Me gritó: «Te saliste del ritmo, pero tienes ángel». Me solté a reír. Por primera vez sentí que podía vivir sin ser perfecta, solo siendo yo misma. Una tarde, mientras regaba los rosales del patio, el celular vibró. Era un mensaje de Jared. «Mamá, ya empecé a trabajar en la tienda de electrónicos. Sherlyn consiguió trabajo como contadora en la clínica cerca del departamento. No te estamos pidiendo nada, solo queríamos que supieras que lo estamos intentando. Ya entendimos, mamá». Leí el mensaje, dejé el celular sobre la mesa y no respondí de inmediato. Ya no les guardaba rencor ni a Jared ni a Sherlyn. Todo lo que pasó me enseñó que no puedo vivir por ellos, como ellos no pueden vivir por mí. Pero me dio paz saber que estaban intentando salir adelante por su cuenta, como yo también lo hice. Estaba sentada en la terraza, con un libro a medio leer sobre jardines de Puebla. José apareció de sorpresa con una maceta de lavanda. «Para que huela rico tu cocina y no te sientas tan sola», dijo con los ojos brillando. Lo miré y le sonreí. «Gracias, pero te equivocas. Estoy sola, pero no me siento sola». José soltó una carcajada, puso la lavanda sobre la mesa y se sentó a mi lado en la banca de madera. Llevaba un radio viejito, lo encendió y empezó a sonar una canción suave. Me balanceé despacito al ritmo de la música, sintiendo la luz del atardecer acariciar mi cabello. Otra tarde, José volvió, esta vez con un plato de tamalitos de elote que le mandó Fernanda. Nos sentamos en el jardín, comiendo despacio mientras el radio tocaba un bolero de los de antes. Le conté a José de mis días en la fábrica textil, de cómo contaba cada euro para criar a Jared. Él me contó de sus clases, de los alumnos que le sacaban carcajadas hasta dolerle el estómago. No hablamos de las heridas. Solo compartimos cosas sencillas, pero suficientes para sentir que estábamos vivos, realmente vivos. Miré el jardín, las rosas rojas temblaban con el viento. Esta casa, que un día estuvo en riesgo por el desprecio de Sherlyn, hoy es mi refugio. Ya no soy la Teresa que aguantaba todo, que vivía para los demás. Soy Teresa, la mujer que dedicó su vida a construir un sueño y que ahora lo vive a su manera. Al mirar atrás, de corazón quiero decirte que siempre valores tu propio esfuerzo y que nunca permitas que nadie, ni siquiera tu propia familia, minimice tus sueños o sacrificios. Pasé mi vida entera cediendo, callando, pero fue cuando decidí defenderme que encontré paz y volví a ser yo. Esta casa que compré no es solo un montón de ladrillos, es el símbolo de la independencia y la dignidad que me costaron lágrimas y trabajo. No elegí el rencor ni romper lazos, pero sí elegí marcar límites para que nadie vuelva a herirme, y al final, eso me devolvió a mí misma. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice,
Y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.